Bueno, en esta mañana me gustaría empezar dándote una comisión para que tú también la pongas en práctica. Y me gustaría que tú tengas un poquito de imaginación con lo que te voy a decir. Imagina que a una pareja, a un matrimonio, Dios se ha encargado de bendecirlos de tal manera que le ha dado una buena relación con su cónyuge. Inseparables, amantes entre ellos, respetuosos, pero también les ha provisto un buen trabajo. Esa pareja financieramente está excelente, los ha dotado de salud. Cada año toman vacaciones con todos sus hijos y disfrutan una vez al año las vacaciones en familia. Y aparte de eso, a esta pareja los ha dotado o les ha dado la salvación. Son cristianos, viven para el Señor. Conforme Dios los bendice, ellos más aman y más sirven al Señor. Pero además de todo esto, les ha dado 6 hijos. 6, media docena. Todos ellos respetuosos, estudian en buenos colegios, algunos están ya en la universidad, pero hay algo en ese matrimonio, en esa familia. Ninguno de los hijos quiere saber de Dios. Ninguno de los hijos quiere saber de la iglesia. Ninguno de los hijos quiere saber de las escrituras ni de hermanitos. Ellos están bien con lo que tienen, pero no quieren saber nada de Dios. Qué dolor para cualquier padre que tenga hijos como ellos. Qué dolor, qué tragedia, qué penoso que Dios, habiendo bendecido a los padres, los hijos no quieran saber nada del Dios de sus padres. Bueno, de eso se trata el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Ocurre que cuando uno ve la Biblia y lee la historia de Israel, de esta gran nación, Dios había elegido a Israel, les había confiado su palabra, les había dado una tierra, les envió profetas, les hizo promesas, los bendijo en gran manera, librándolos de los enemigos que los rodeaban. Pero Israel rechazó a Cristo, rechazó a Dios. Dios se hizo hombre y lo rechazó. Yo creo que al día de hoy hay esas personas que continúan rechazando a Cristo, algunos por su ideología. Qué tragedia, qué dolor en el corazón del apóstol Pablo por todos sus conciudadanos, por todos sus paisanos que habían rechazado a Cristo. ¡Qué tragedia! Pablo ahora está preocupado, y yo creo que todo padre debería estar preocupado cuando tú vienes a la iglesia y tus hijos siempre presentan una excusa para no estar contigo aquí. Pablo está muy preocupado, está con dolor. Él quiere, el apóstol Pablo quiere que sus paisanos conozcan al Dios que se hizo hombre, conozcan a Cristo. Al fin y al cabo, Cristo vino a tomar el lugar de los pecadores. Cristo no les vino a quitar nada a nadie. Cristo vino a darles la salvación, la vida eterna, paz en sus almas.
Vino a darles cosas buenas. Pero muchos hoy rechazan a Cristo. Y Pablo quiere que ellos, que los israelitas, porque él era un israelita, sean salvos. Y cuando él escribe dirigiéndose a ellos, escribe con dolor. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 9, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así se sentía este hombre. Para él sus paisanos no era un que me importismo, allá ellos. No. Él estaba preocupado por la gente de su nación. Todo cristiano debería tener ese dolor cuando ve que sus vecinos, que la comunidad, que la ciudad rechaza a Cristo. Y uno debe continuar evangelizando y hablando del Señor. Y ese dolor que tenía Pablo en su corazón y esa tristeza, ese deseo para que ellos sean salvos, lo lleva a orar por ellos. Los padres deberíamos orar por nuestros hijos que siguen endurecidos. Y Pablo ora por ellos. Y dice el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Yo me pregunto si los padres están orando por sus hijos. Mira, ¿de qué le vale a tu hijo tener un título, una preparación académica, si no tiene a Dios en su corazón? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿Para hacer un poco de dinero? ¿Para tener un lugar en la sociedad? Bueno, sí, para nada más. Pero eso no tiene repercusiones para la vida eterna. Y Pablo sabía muy bien eso. Y tú debes de saberlo. Una de las cosas que yo a veces con las que más no entiendo, es cómo el hijo en casa dice, no quiero ir a la iglesia. Y está bien, quédate. ¿Cómo que no quiero ir a la iglesia? Esta no es tu casa. Tú aquí no eres la cabeza de la casa, de la familia. Esta es mi casa y yo soy la cabeza del hogar. ¿Y tú vas a la iglesia o vas a la iglesia? No quiero ir, me vas de la casa entonces. Eso es lo que un padre debería de hacer. A veces uno no entiende cómo es que los padres son mangoneados por los hijos. Y otra vez es por su cónyuge, cuando el cónyuge es inconverso. Pero lo cierto es que Pablo tiene la convicción, porque él conoce a su Dios, de que Dios no los ha rechazado a estos israelitas. Y él dice más adelante en el capítulo 11, versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero el apóstol está, sin lugar a duda, perplejo. ¿Cómo es posible que con tanta dulzura y amabilidad con la que Dios lo ha tratado a esta nación, esta gente rechace a Dios? ¿Cómo es posible que Dios, dándote trabajo y salud y una familia, tú estando aquí hoy, tú rechaces a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede explicarse esa apostasía de esta nación Israel? Y uno se pregunta, ¿será que todas las promesas que Dios había hecho para esta nación fracasaron? ¿Será que la palabra de Dios fracasó? ¿Será que Dios se equivocó? Bueno, ese es el título justamente del sermón. ¿Ha fracasado la promesa de Dios? Es como decir, ¿ha fracasado la palabra de Dios? Y hoy estaremos viendo Romanos capítulo 9, del 6
al 13. Uno se pregunta si con todas estas promesas que Dios hizo para el pueblo de Israel, si ha fracasado la promesa de Dios. Y no, de seguro que no ha fracasado. Dios ha cumplido su promesa. Pero su promesa no fue dirigida a toda la nación de Israel, sino al Israel verdadero, al Israel espiritual, a aquellos israelitas que estaban bajo la promesa. Dice el versículo 11 del capítulo 6, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. 9:11 me parece que es. Lo cierto es que Israel ha caído. 9:11, sí. Israel ha apostatado, Israel ha rechazado a Cristo. Dios ha prometido un Mesías, Dios ha prometido un Salvador para que los saque de la esclavitud. Pero los israelitas pensaron que los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, de Roma. Y él quería librarlos de la esclavitud de aquel que se había entronizado en sus corazones, el pecado. El pecado era lo que dominaba a esta gente. El pecado los había cegado. Dios ha prometido bendecirlos, pero Israel ha perdido la bendición a causa de su incredulidad. Así como los hijos de esta pareja, que tal vez tienen todo lo que Dios les ha dado a sus padres, pero ellos todo lo despilfarran, todo lo pierden. Y Dios no los bendice, Dios no está con ellos. La incredulidad de Israel es lo que los llevó a perder la bendición de parte de Dios. ¿Era Dios culpable? No, Dios no era el culpable. Culpables eran ellos, los israelitas. ¿Cómo es que nosotros podemos entender esto? Bueno, el asunto es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. En otras palabras, no todos los que descienden de Israel eran israelitas. Dice la Escritura en el versículo 6 de Romanos 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahí lo deja categóricamente expresado el apóstol Pablo. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. El asunto es que siempre hubo dos Israel. Los descendientes de Jacob según la carne y los descendientes de Jacob según la promesa. Los unos eran los que habían nacido ya por su etnia, porque eran hijos de ellos, pero no habían creído. Y los otros descendientes de ellos, pero que habían creído, hijos de la promesa o espirituales. Y es a estos últimos a quienes estaba dirigida la promesa. En el capítulo 2, ya el apóstol Pablo ya había anticipado esto y él había dicho lo siguiente, el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y para resumir este sermón, o para presentar el sermón, yo lo voy a hacer presentando dos puntos. El primero, donde el apóstol utiliza dos ejemplos. Y lo segundo que quiero ver es que cuando tú analizas todo este pasaje tiene que ver con la elección de Dios. A quienes Dios elige y a quienes pasa por alto. Qué glorioso es saber cuando uno dice, bueno, Dios me ha elegido y por eso estoy aquí. Pero si tú estás aquí en contra de tu voluntad en esta mañana, tú no puedes decir eso. No puedes decirlo.
Y más bien deberías pedir al Señor que tenga de ti misericordia. Porque tal vez tú estás aquí en contra de tu voluntad. Tú tal vez hoy en el día de la mañana no quisiste venir a la iglesia. Tal vez no querías venir. No te interesa la iglesia. No te interesa la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos un Dios misericordioso. Y el hecho de que tú estés aquí ya es una misericordia de Dios mostrada contigo. Hay dos ejemplos que el apóstol Pablo utiliza. El primer ejemplo es el ejemplo de Abraham y sus dos hijos. El patriarca Abraham. No todos los que descienden de Abraham son descendientes de Abraham. Mira que él tuvo dos hijos. Ismael era el primogénito, que ni siquiera se menciona en el capítulo 9 del libro de Romanos. Y el otro descendiente de Abraham, su hermano Isaac. Ellos eran hermanos por parte de padre, pero no por parte de madre. La madre de Ismael fue la empleada doméstica de Sara, Agar. La madre de Isaac fue Sara. El padre era el mismo para ambos, Abraham. Pero no todos los descendientes de Abraham eran descendientes de Abraham. Dice el versículo 7 del capítulo 9 del libro de Romanos: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Qué extraño, ¿no es cierto? Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Dios había dado una promesa para Abraham, para Sara. Y la promesa iba a venir a través de uno de sus hijos. Y no era por Ismael. La promesa venía por Isaac. Por eso es que no todos los descendientes, según la promesa, o no todos los descendientes eran de Abraham, eran descendientes de Abraham. Ellos eran descendientes solamente, por decir, la etnia que salieron de ellos, según la raza, según la carne. Abraham tenía descendencia en Ismael, claro que sí, él fue su hijo. Pero para Dios, la descendencia santa, la descendencia que él iba a bendecir, iba a venir del lado de Isaac, no del lado de Ismael. Y a pesar de que ambos fueron circuncidados, a pesar de que ellos estaban bajo el pacto, Dios no olvida a Ismael. De hecho, los árabes son una gran nación. Pero la bendición vino por el lado de Isaac, no de Ismael. ¿Por qué Dios determina bendecir por el menor, Isaac, y no por el primogénito, Ismael? ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que quiere y a quien quiere. A Dios le plació bendecir a la descendencia de Abraham por la línea de Isaac y no por la línea de Ismael. Eso es soberanía. ¿Por qué Dios a unos hombres los dota de mucha salud? Yo tengo pacientes que llegan con 75, 80 años. Tengo pacientes hasta de 94 años que van y hablan y están lúcidos y bromean y bromeamos ahí en la consulta. Pero asimismo llegan otros que ni caminar pueden, que hay que gritarles para oírlo, para que me oigan. Dios es soberano. Así es como obra Dios. Ahora entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios?
Bueno, no son hijos de Dios, nadie es hijo de Dios según la carne. Así lo dice el Evangelio de Juan. Sino que son considerados hijos de Dios, siempre los hijos de la promesa. Dice el versículo 8 de Romanos 9, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los hijos de la promesa. Abraham, tú ves la historia de Abraham, de este patriarca, es increíble. Solamente Dios pudo obrar y hacer lo que él hizo con este hombre que tenía 100 años y el hijo de la promesa todavía no venía. La mujer ya había dejado de menstruar, tenía como 90 años y no había llegado todavía el hijo de la promesa. Sin embargo, ellos creyeron que Dios les iba a enviar el hijo que Dios le había prometido. ¿Y sabe lo que Dios hace? Abre la matriz de Sara, se fecunda el óvulo y viene Isaac. Dice el versículo 9, porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces uno se pregunta, ¿ha fracasado, ha fallado la promesa de Dios? Y Dios toma este ejemplo, el ejemplo de Abraham y sus 2 hijos. Y hasta ahora la promesa de Dios está ahí. Dios le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Dios iba a bendecir a la nación por medio de Isaac y hasta ahora todo eso iba igual. Pero luego toma otro ejemplo. Y ahora toma el ejemplo de Isaac y sus 2 hijos. En su soberanía, Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Así le plació a Dios. Y con la misma soberanía, con su propia voluntad, Dios elige a uno de los hijos de Isaac, a Jacob, y no elige a Esaú. Y parece que la historia se repite. ¿En qué basó Dios la decisión para elegir a Jacob y no elegir a Esaú? ¿En qué basó Dios la decisión? ¿En qué basa Dios su decisión para elegir a uno y no elegir a otro? Bueno, si tú te pones a pensar en lo que dice el texto en Génesis y también en Romanos, estos 2 hermanos, Jacob y Esaú, estaban en el vientre de la madre, en el vientre de Rebeca. Ahí está su padre Isaac, siguiendo de cerca cómo iban las contracciones, siguiendo de cerca si la madre perdía el agua de la fuente, líquido amniótico. Lo cierto es que las contracciones vienen de un momento a otro y sale el primer muchacho. ¿Y sabes quién sale? Esaú. Ese es el primero que sale, el primogénito, Esaú. Cuando van sacando a Esaú, agarrado del talón viene el otro, Jacob. Pero antes de que ellos nazcan, Dios ya había decidido por medio de quién iba a venir la promesa y la bendición para Israel. Y no iba a ser por el primogénito, iba por ser por el que venía agarrado del talón. Pero Dios, ¿cómo puedes hacer eso? Ellos no han hecho ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué elegiste a este y no al otro? Una vez más, Dios es soberano. Eso significa que Dios enriquece a quien quiere, le da fuerza a quien quiere, le da salud al que quiere mata, al que quiere enferma, al que quiere da vida.
Así es Dios. Nadie puede detener su mano y decirle, Dios, ¿por qué haces esto? Dios es Dios. Por eso Él es Dios. El hombre siempre ha creído que la elección de Dios se basa, sobre todo en la salvación, se basa por las obras que hacemos. Pensamos que las buenas obras nos favorecen a los ojos de Dios. Otros creen que Dios elige por la condición de las personas. No, es que Dios está siempre con los pobres. Yo no sé de dónde salió esa peregrina idea, pero mi Biblia no dice nada al respecto. Pero lo cierto es que no tenía que ver nada con lo que esos mellizos habían hecho, porque todavía ni habían nacido y Dios ya había elegido a uno de ellos. ¿Sabes cómo obra Dios? Eligiendo a las personas antes de la fundación del mundo. Antes de que tú vengas a esta vida, Dios ya determinó con todo lo que somos parte de su plan soberano. Dios determinó elegir a unos y pasar por alto a otros. Así es como obra Dios. No es por lo que hacemos, no es por lo que somos, no es por lo que conseguimos. Ambos tenían el mismo padre, ambos tenían la misma madre, a diferencia de Isaac y de Ismael. Ellos tenían la misma madre, tenían el mismo padre, pero no la misma madre. Y mira lo que dice el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ahí está Rebeca, la esposa de Isaac, que tuvo estos mellizos. Ahora, ¿qué es lo que aquí se destaca? Que Dios ya tenía sus planes. Y esos planes, Dios se los revela a Rebeca. Dice el versículo 11 y 12. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Todos los accidentes, la delincuencia que vivimos, la sequía, los peligros en los que estamos, eso no ha escapado al control soberano de Dios. Nada escapa al control soberano de Dios. No hay una hoja del árbol que caiga que Dios no lo permita. Y todo lo que pasa en tu vida tampoco escapa al plan soberano del Señor. Esto me lleva a mi segundo y último punto para ver el misterio de Dios en la elección. Hemos visto hasta ahora que Dios elige a Isaac y no a Ismael. Elige a Jacob y no a Esaú. Dicha elección no se origina por causa de ellos. No se origina en ellos o en algo que ellos hubieran hecho. Dicha elección se origina en la mente y en la voluntad del Dios soberano que reina en los cielos y en la tierra. Así como Dios elige. Dice el versículo número 11, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No por las obras, católico, subraya eso en tu Biblia, que no es por las obras, es por aquel que llama. El llamado de Dios no puede ser rechazado. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, nos hace ver nuestra propia condición. ¿Y sabe a qué nos lleva eso? A amar a Dios. Porque antes Dios para nosotros resultaba ser indiferente.
Dios resultaba ser aquel ser que le clamábamos cuando tenemos problemas. Pero cuando Dios alumbra el entendimiento, conocemos quién es Cristo. Amamos a Cristo, servimos a Cristo y adoramos a Cristo. Ni siquiera hay necesidad de decirle, vístete que nos vamos a la iglesia. Sino que más bien la persona dice, vamos a adorar al Señor, todos juntos. Al que Dios elige, el Señor se encarga de colocarlo por encima de aquel a quien no elige. Dice el versículo 12, el mayor servirá al menor. Dios eligió al menor y quiere bendecirlo de tal manera que lo pone a que el mayor le sirva al menor. Dice el versículo número 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios, tú aborreces tu creación. Bueno, hay que saber interpretar este pasaje. No todo tienes que tomarlo literalmente. Pero Dios determina amar a Jacob. Y dice la Biblia, aborrecer a Esaú. A aquel a quien Dios ama, ¿sabe lo que hace, no es cierto? Lo elige. Si tú eres alguien que Dios te ha elegido, Él te eligió porque te ama. Y aquel a quien no elige, según este texto, lo aborrece. Eso suena, la verdad, que algo chocante a nuestros oídos. Y es una expresión más bien idiomática hebrea para demostrar que Dios tiene preferencia. Así es como obra Dios. Dios tiene preferencia. Es una expresión utilizada, es un hebraísmo realmente. Hay un texto que también habla algo referente a esto. Por ejemplo, en Lucas 14, versículo 26, dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, o sea que tenemos que aborrecer al papá y la mamá para ir al Señor. No, significa que si tú prefieres a tu papá y a tu mamá antes que a Dios, eso es lo que trata de decir el texto, entonces no puedes ser discípulo del Señor. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese aborrecer es que tú le estás dando prioridad. ¿A qué? A tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, tu trabajo. Si tú pones esas cosas por encima del Señor, tú no eres considerado digno de ser un discípulo del Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe qué es lo que espera Dios? Que tú y yo, si somos discípulos de Él, le demos al Señor el primer lugar. Él no tiene que tener un lugar compartido. No, el Señor y mi mamá. No, mis hijos y el Señor. No. Es el Señor por encima de todo. Sobre la elección, ya el Señor Jesucristo mismo lo había enseñado. Yo creo que la doctrina de la elección dentro del Evangelio es una de las doctrinas más gloriosas que hay, más preciosas. Cuando uno mira que a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestra miseria, Dios desciende del cielo, se hace hombre para tomar mi bajeza, mi miseria y llevar mis pecados en la cruz. Cuando uno ve ese amor de Dios, uno se queda como extasiado. Y uno cuando llega a la iglesia, ¿cómo no le va a cantar al Señor? ¿Cómo no va a adorar a aquel Dios que tomó mi lugar? ¿Cómo? Dios ha elegido a un pueblo. Y cuando uno ve la elección de Dios y piensa cómo Dios nos ha elegido, eso es algo glorioso. Dios había elegido
no a todos los israelitas, sino a los que eran descendientes según la promesa. No es que todo Israel va a ser salvo. Van a ser salvos todos los que son llamados para salvación, todos los que están bajo la promesa. No es que todo el mundo se va al cielo. Si todo el mundo se va al cielo, no hubiera necesidad de predicar el evangelio. Pero el evangelio es predicado para que nuestro entendimiento se alumbre, para que entendamos las escrituras, para que Cristo pueda entrar, para que su espíritu toque nuestro endurecido corazón, lo sensibilice, abra la puerta y Cristo entre y se centre en el trono de nuestro corazón. El Señor mismo había hablado acerca de la elección. Cuando alguien vive para Dios, ¿sabes por qué vive para Dios? Porque Dios fue quien lo eligió. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Pero mire lo que dice aquí. Yo conozco a los que he escogido. Y nosotros también deberíamos de conocer en la iglesia a quienes Él ha escogido y a quienes no ha escogido. Y si Dios te ha escogido, yo tengo el deber de amarte. Pero si Dios no te ha escogido, también tengo el deber de amarte. Porque Dios no te ha rechazado. Hasta ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabe lo que significa eso? Que la puerta de la salvación todavía está abierta para que tú rindas tu vida al Señor. Está abierta. Con todos tus pecados, Dios está dispuesto a perdonarte. En Juan 15, 16, el Señor Jesucristo dice ahora lo siguiente. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. ¿Sabes que no depende de ti que, yo me voy a volver evangélico, yo me voy a hacer cristiano? Eso no depende de ti. ¿Sabes que si de Eddie y Casa dependiera su propia salvación, Eddie y Casa nunca hubiera escogido al Señor? Yo doy gracias a Dios que fue que Él me escogió a mí. Si de mí hubiera dependido, yo nunca hubiera escogido al Señor. Pero también el caso es igual para ti. Eso no depende de ti. Si el Señor te escogió, gloria a Dios. Si no te ha escogido, seguiremos orando para que Él te escoja. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es el Señor el que escoge. Otro texto dice en Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Señor está aquí orando y está orando a su Padre. Y Él está consciente en esta oración que es el Padre que le ha entregado hombres, mujeres, a Cristo para que conozcan y Cristo se ha revelado a sus vidas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros entendemos sobre la elección que por haber sido elegidos por Dios, nosotros damos por eso gloria al Señor. Glorificamos al Señor por eso. A Él debe ser toda honra, toda gloria y todo honor. Cada vez que venimos a este lugar para adorar
para este culto a nuestro Dios, los que entendemos que hemos sido salvos, glorificamos al Señor por lo que Él ha hecho. Porque si eso hubiera dependido de nosotros, nunca pudiéramos haber alcanzado la salvación. Por eso es que cuando adoramos al Señor, esa alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Y si fuéramos responsables de nuestra propia salvación, entonces sí tendríamos razón de cantar nuestra propia salvación. Pero como en la salvación nosotros no tenemos arte ni parte, sino que todo de principio a fin es obra de Dios, entonces nosotros venimos con gratitud y adoramos al Señor y le decimos: gracias por la salvación tan grande que me has dado. Gracias por haberme revelado a Cristo. Gracias por haber puesto tu Espíritu en mí. Gracias porque ahora me das entendimiento para comprender tu palabra. Gracias porque tengo la vida eterna. Gracias porque me bendices. Gracias porque me cuidas. Gracias porque me has dado sabiduría. Gracias porque antes era un borracho, un pendenciero, y me has dado la fuerza para dejar todo esto. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Y quiero terminar con unas frases de John Stott, aquel célebre pastor anglicano de Inglaterra, donde él dice lo siguiente: el pueblo redimido de Dios pasará la eternidad adorándolo, humillándose ante Él en agradecida adoración, atribuyéndole a Él y al Cordero su salvación y reconociendo que solo Él es digno de recibir toda la alabanza, el honor y la gloria. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se debe enteramente a su gracia, voluntad, iniciativa, sabiduría y poder. A Dios sea toda la gloria. Vamos a orar.